¿Listo? Entonces, profes, ya en este proceso ya es nuestra recta final. Espero que, como les digo, puedan consultar el documento del foro, que puedan en ese documento del foro eh, enriquecerse un poco más con este proceso de evaluación. Eh, Agradecerles muchísimo por todo el tiempo, el espacio y la dedicación que han tenido para con este módulo y para que de una u otra manera ustedes puedan mejorar su práctica docente. Esto no es de quién sabe más o quién sabe menos, como se los dije en la sesión pasada, no es ni su posición ni la mía, es lo que dice la metodología, ¿ok? Y así es como pues se ha estado manejando el módulo. Importante también lo he visto en el foro, digamos que un cierto tono de que para qué nos enseñan esto si en realidad a nosotros ya nos lo entregan todo. Importante tres cosas en ese sentido, profes. Primero, que participen en sus comités académicos de las facultades, de los programas, ¿sí? Porque es el espacio donde ustedes pueden cambiar cosas. Segundo, que debido a todo este proceso que se está presentando de que ya la tecnología nos permite a nosotros fácilmente copiar y pegar, pues casi que todos los cuestionarios se encuentran en la red y ya resueltos. Entonces, pues no sigamos haciendo la del bobo, haciendo preguntas simples para que las respuestas ya se encuentren allá, sino que tengamos la oportunidad de barajar una base de datos más grande de preguntas, un banco de preguntas más grande, que si bien no va a eliminar el problema, eso ténganlo claro, porque no lo va a eliminar, ¿sí? Sí por lo menos se lo va a dificultar un poco, ¿sí? Y digamos que en el momento en que a nosotros nos pidan nuevas preguntas, pues nosotros ya sabemos cómo hacerlas, de tal manera que les quede más difícil a quienes les encanta hacer trampa, pues hacer ese tipo de cosas. Y tercero, eh, enriquecer su clase, ¿sí? Ustedes a través de estos procesos de evaluación pueden desarrollar metodologías espectaculares en función de cómo hacer para que el estudiante esté más cerca al conocimiento sin necesidad de que se sienta juzgado o que se sienta en una situación de vida o muerte. Porque hasta el momento pues las evaluaciones pregunta correcta, respuesta correcta, respuestas incorrectas y eso es definitivo. Entonces, en ese orden de ideas, sí es muy importante, profes, que entremos en esa tónica, ya que usted quiera flexibilizar la entrega, moverse dentro de los parámetros, siempre y cuando eso no se salga digamos que de los estándares de la plataforma, pues es valioso que se pueda hacer. Sin embargo, sí les recomiendo, profe, siempre respeten los límites de la plataforma, siempre respeten el hecho de que hay que dejar todo evidenciado. ¿Por qué? Porque usted puede enviar un correo, ¿sí? Y ese correo quedó por fuera de la plataforma y cuando usted hace la respuesta responde por el correo, entonces también quedó por fuera de la plataforma y cuando se necesite la evidencia, ya sea para una visita de pares, ya sea para una reforma curricular o ya sea para cualquier otro elemento, ¿sí? Pues esa evidencia no está en la plataforma y todo eso se perdió. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo puede ser muy bueno y usted puede pensar que de esa manera le está ayudando al estudiante, pero en realidad lo que está haciendo es, digamos que, debilitando el proceso de educación virtual si lo hacen de esa forma. ¿Listo, profes? Entonces, ahora sí, arranquemos. Voy a poner mi presentación. Por el momento son dos diapositivas y todo el material que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces permítanme un segundo. Function F5. Listo, no he compartido mi pantalla, ¿cierto? Compartir. No, señor. No, profe, aún no. Listo, vamos a compartir la pantalla 2. Listo. Entonces, profes, quiero empezar este espacio mm, con una de las conclusiones que hay dentro de las lecturas fundamentales. Y es la siguiente. Vamos a poner esto un momentico aquí. Ok. Y dice lo siguiente. Un aspecto esencial de la evaluación por competencias es el trabajo metodológico del tutor, entendido, perdón, como el desarrollo de actividades teóricas y prácticas que se encaminan a mejorar los procesos de enseñanza y del aprendizaje. El trabajo metodológico debe dar respuesta tanto a objetivos de aprendizaje grupales como individuales, pues la realidad de cada estudiante es diferente. Por tal motivo, la evaluación debe planificarse y ejecutarse en lo posible de forma personalizada,
tomando en cuenta las potencialidades y dificultades de los estudiantes para desde allí generar estrategias de enseñanza y de evaluación que le permitan desarrollar y alcanzar las competencias desde diferentes dimensiones, operacionales, cognitivas y emocionales. Que básicamente es lo, perdóneme, lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Esos son los tres elementos, ¿sí? Entonces, profes, veamos un momento qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad, en este momento. ¿Listo? Ya ustedes tienen claro, eh, pues todo ese desglose de lo que es el objetivo, el indicador, el elemento y la competencia, ¿cierto? Entonces, ahora, fíjense lo siguiente. Esto es el caso práctico, la actividad que ustedes descargan de allá de la plataforma. ¿Listo? Y les dice lo siguiente. La rúbrica es una herramienta de medición evaluativa que permite medir el desempeño de los estudiantes en desarrollo de una tarea concreta. En consecuencia, con lo expresado por Pozo referente a las rúbricas, estas pueden ser de carácter holístico cuando evalúan de forma general una actividad de carácter o de carácter analítico cuando se adentran en los detalles y pormenores de las características de la actividad. Entonces, acuérdense que hay dos, una holística y otra que es analítica. En cualquiera de los dos casos, la rúbrica debe representar una oportunidad de valoración para el estudiante donde de manera anticipada le manifestemos los criterios que se van a evaluar y la escala de valor a utilizar. Para obtener la nota final, esa es la actividad del caso problema, para obtener la nota final los estudiantes de su módulo deben presentar un trabajo escrito. Fíjense que ya aquí nos está diciendo, usted se va a centrar en evaluar un trabajo escrito. ¿Listo? ¿De qué clase va a ser el trabajo escrito? Es un trabajo escrito de investigación de acuerdo con los siguientes requerimientos. Primero, normas APA, máximo 12 hojas de extensión. Debe contener resumen, justificación, objetivo, marco teórico preliminar. Debe tener mínimo 20 referencias bibliográficas en el marco teórico. Debe explicar la metodología de la investigación y debe anexar la bibliografía. ¿Sí? Eso es normal en todos los trabajos que nosotros vamos a evaluar con el estudiante. Cuando hacemos ese tipo de presentaciones de documentos escritos, siempre revisamos que esté bien escrito, que no se pase de un número de hojas particular, listo, que tenga unos apartados normalitos que vienen ya establecidos por la norma de presentación, que se haya hecho una revisión de normas bibliográficas, perdón, una revisión de referencias bibliográficas, que se haya aplicado alguna metodología de investigación y que se relacione la bibliografía. ¿Listo? Sin embargo, sí es importante, profes, que nosotros tengamos en cuenta. ¿Listo? Teniendo en cuenta los elementos que componen una rúbrica y las características del documento entregado por los estudiantes, elabore una rúbrica de evaluación analítica donde se garantice el cumplimiento de los parámetros y la validación del ejercicio. Fíjense que aquí ya nos están pidiendo que sea una rúbrica analítica, es decir, es una rúbrica detallada. ¿Listo, profes? Es una rúbrica con un nivel de profundidad mayor al que uno esperaría en una rúbrica analógica. ¿Listo? Es importante resaltar que la rúbrica analítica debe conservar algunos criterios mínimos como niveles de valoración, escala de Likert de 1 a 5, o Likert, dicen los entendidos, niveles de desempeño consecuentes con la escala y criterios de evaluación mínimo 6. ¿Listo? Esta rúbrica debe representar para el estudiante un instrumento claro de construcción de su trabajo para el logro de una alta calificación. Ahora, siguiendo la petición que algunos compañeros de ustedes me hicieron, ¿sí? Pues yo pedí permiso para que me permitieran utilizar rúbricas de lo que habían hecho sus compañeros en el módulo, en el módulo, no, en el diplomado pasado, ¿sí? Y les traje la rúbrica o el ejemplo de rúbrica que más se ajusta a la realidad de esta actividad. ¿Listo? Entonces me permito compartírselos en la pantalla. ¿Listo, profes? Entonces, permítanme un segundo. Este es el documento. ¿Lo alcanzan a ver, profes? Sí, aunque muy pequeñito, profe. Ok, entonces, bueno, menos mal este es Excel, entonces este Excel sí me permite a mí subir el documento un poquitico más. ¿Listo? Entonces, fíjense en lo siguiente, profes, quiero que lo tengan muy, muy claro, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿sí? Siempre, fíjense que siempre partimos objetivo, competencia de la unidad, elemento y el indicador. ¿Sí estoy siendo claro? Fíjense en lo siguiente.
Aquí el objetivo, vamos para arriba, ¿listo? El objetivo es desarrollar un proyecto de investigación que permite identificar los factores asociados al desarrollo de dicho proyecto, teniendo en cuenta las herramientas de medición indicadas en el módulo. ¿Sí? Y usted dice, pues eso no dice nada. Ok, recuerden que en ese orden de ideas, los profes que están respondiendo allá están haciéndolo de manera general. Lo que le están diciendo en ese objetivo es que el proyecto va a ser un proyecto de investigación que debe tener unas condiciones asociadas a ese proyecto que ya están establecidas y que esas condiciones establecidas están expresamente identificadas en el módulo. Es decir, vamos a ceñirnos a las condiciones de lo que nos dice ese elemento. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Nos devolvemos, que cumpla las normas APA, que tenga un máximo de hojas, que tenga unos apartados específicos y que adicional a eso haya una consulta de referencias y que exista una bibliografía. ¿Listo? La competencia de esa unidad es realizar una investigación descriptiva sobre la interacción que se presenta en el marco de desarrollo de un proyecto de inversión, aplicando la metodología de investigación y teniendo en cuenta el método científico. Esa es la competencia. Viene el primer elemento. Identifica las motivaciones que tienen los diferentes grupos de interés involucrados en un proyecto. ¿Listo? Fíjense que ya entonces nosotros entendemos que esta es una asignatura de evaluación de proyectos. ¿Listo? Igual esto va a cambiar para cada uno de ustedes porque depende del módulo con el cual quieran abordar esta actividad. Y de este elemento, el indicador identifica las motivaciones que se presentan entre los actores relacionados en el proyecto de estudio. Eso para el primer elemento. Para el segundo elemento, aplica el método científico en el proceso de investigación de desarrollo del proyecto. Y el indicador 2 utiliza los componentes del método científico para el desarrollo del proyecto investigativo. La primera condición es que debe estar establecido bajo una escala de Likert o Likert. ¿Listo? Entonces fíjense en lo siguiente, son 5 componentes, uno, sobresaliente, bueno, aceptable, básico y no aprobado. Ellos lo colocaron de esa manera, ¿sí? Usted puede darle otra connotación a cada uno de estos elementos, ¿listo? Si usted quiere ser muy purista, entonces coloca los elementos eh, correspondientes a la escala de Likert, ¿listo? Y debe tener unos elementos de evaluación, ¿listo? Y fíjense en lo siguiente. Entonces aquí viene, aplica las normas APA y demás estructuras gramaticales de forma adecuada en el proyecto de investigación, construye el documento escrito teniendo en cuenta las indicaciones de extensión del mismo, elabora el proyecto de investigación teniendo en cuenta las condiciones del contenido proyectual del documento, resumen, justificación, objetivo, marco teórico preliminar, realiza las consultas necesarias y las relaciona de acuerdo con las condiciones referenciadas de referencias bibliográficas teóricas, y por último, sigue las condiciones metodológicas para realizar el documento en entregable y considera y respeta las condiciones bibliográficas solicitadas para la elaboración del proyecto de investigación. Entonces, fíjense que ellos aquí, estos son sus componentes actitudinales, ¿sí? Pero recuerden que nosotros siempre evaluamos actitudinal, procedimental y cognitivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen sus compañeros o qué fue lo que hicieron sus compañeros en esta rúbrica? ¿Sí? Vuelve y juega. Aplica las normas APA y demás estructuras gramaticales de forma adecuada en el proyecto de investigación. Fíjense que es la misma condición, la misma primera condición, solo que ya no desde el campo actitudinal, sino que en este caso lo están viendo desde el campo cognitivo. Y son las mismas 6. Aplica las normas APA, construye el documento escrito teniendo en cuenta las indicaciones de extensión del mismo, elabora el proyecto de investigación teniendo en cuenta las condiciones del contenido proyectual, realiza las consultas necesarias y lo relaciona de acuerdo con las condiciones de referencia bibliográficas y teóricas, y elabora el proyecto de investigación teniendo en cuenta las condiciones del contenido proyectual. Me salté. ¿Listo? Y las mismas 6 condiciones están acá. ¿Sí las ven? En lo cognitivo. Y vuelven a aparecer, pero ya en el componente procedimental. Vamos a hacerlo un poquitico más pequeñito para que nos demos cuenta de que ahí está, procedimental. Entonces fíjense que aquí sus compañeros ya establecieron las 6 condiciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sobre las cuales van a evaluar. ¿Listo? Esas no son necesariamente las condiciones que ustedes van a tener que tener. ¿Listo? Ustedes en eso, es más, si ustedes me colocan esas mismas, eso se llama plagio. ¿Sí? Entonces, esa no es la intención. ¿Por qué? Porque este es un módulo de evaluación de proyectos y sé que hay profesores que están dictando el módulo de evaluación de proyectos, pero
No son estas las condiciones necesariamente que usted va a evaluar. Sin embargo, sí debe tener en cuenta esos 6 componentes: APA, escritura, extensión del documento, referencias bibliográficas, bibliografía y todo lo demás que ya hemos mencionado. ¿Qué es lo importante de esto? Que la rúbrica les muestra a ustedes cómo evalúan lo actitudinal, cómo evalúan lo procedimental y cómo evalúan lo cognitivo. Fíjense en lo siguiente, por ejemplo, si usted dice aplica las normas APA, ¿sí? Fíjense que el componente actitudinal de sobresaliente, ¿sí? Dice el documento en su totalidad ha tenido en cuenta la normatividad APA en lo que respecta a la estructura. Si bajamos a lo cognitivo, demuestra que conoce y aplica las normas APA en la construcción del esquema de trabajo. Y si vamos a lo procedimental, les dice, sigue correctamente los requerimientos establecidos por la norma APA versión 6 para la presentación del trabajo escrito. ¿Sí? Eso con relación, fíjense que estamos hablando del mismo componente. Aplica las normas APA y demás estructuras gramaticales de forma adecuada en el proyecto de investigación, pero lo tiene en cuenta desde lo actitudinal, lo procedimental y lo cognitivo. Hasta ahí. Preguntas, dudas o aclaraciones, profesor. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Sí, profe, es que viendo cómo los compañeros que te entregaban este esquema dividen las rúbricas, ¿cierto? Los Ujú, objetivos de aprendizaje con base a las tres competencias, ¿no? ujú, Cognitiva, procedimental y demás. ujú, A mí me queda la duda si de pronto no es un poquito reiterativo, si bien la rúbrica, como tú aclarabas, ujú, está dando cuenta de cada una de esas competencias. ujú. No sé en qué punto, por ejemplo, yo podría crear un objetivo de aprendizaje con base al contenido en sí mismo, ¿no? Si el estudiante argumenta, construye ideas coherentes, incorpora la bibliografía, Profe, construye argumentación a partir del diálogo de autores, bla, bla, bla. ok, listo. Mm, Entonces, profe, yo lo invito a que miremos un momentico qué es lo que nos pide a nosotros la actividad. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Normas APA, máximo 12 hojas de extensión, resumen, justificación, objetivo, marco teórico preliminar, mínimo 20 referencias, metodología y bibliografía. Es sobre eso. Y a mí pues me da pena ser tan restrictivo en ese sentido, pero eso es en lo que nos tenemos que mover. ¿Sí? Entonces, no hay forma de hacerlo de otra manera, porque eso significaría entonces que estamos saliéndonos de los parámetros de medición que ya están establecidos para el caso problema. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo en ese orden de ideas sí que les aconsejo que nos apeguemos a esto. ¿Sí? ¿Qué es conductivista? Sí, es conductivista, pero en ese orden de ideas, lo que a mí me interesa y lo que nos interesa dentro del desarrollo de este diplomado es que ustedes aprendan desde esa perspectiva a que cada vez que hagan una rúbrica deben tener en cuenta esos aspectos. Y aquí lo único que estamos estableciendo son unas limitantes. Ya para su trabajo dentro del aula y cuando ustedes estén trabajando con sus estudiantes, ustedes pueden hacer las rúbricas de otra manera, siempre y cuando se respete ese tipo de estructura, actitudinal, procedimental y cognitivo. ¿Por qué? Y ahí es donde viene el por qué es lo repetitivo. ¿Qué pasa, profes? Aquí, estamos acá, listo. ¿Qué pasaría, profes, si su estudiante hace muy bien los apartados, pero no sigue las normas de presentación APA? Es decir, no guarda las márgenes, no establece la sangría, no utiliza adecuadamente la referenciación de fuentes. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Fíjense en lo siguiente, que desde la estructura, el estudiante estaría aquí. ¿Sí me va a entender? Clic. Pero desde el conocer, el estudiante estaría aquí o acá. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Y fíjense que entonces a usted ya le queda más fácil decirle al estudiante, Chino, usted no aplicó las normas APA porque si bien hizo los apartados, perdóneme, me equivoqué. Es aquí. Demuestra que conoce y aplica las normas APA en la construcción del esquema de trabajo. Discúlpenme, porque eso es lo que él hizo bien, ¿sí? Y lo que no hizo bien fue aplicar las normas completamente. ¿Estamos de acuerdo? ¡Auch! Aquí. A ver. Clic aquí y clic acá. ¿Bien? Entonces la pregunta ahí es,
cuando el estudiante le diga, profe, pero yo sí apliqué las normas APA, ¿usted qué va a poder decirle? Le va a decir, oiga, venga, sí, usted aplicó las normas APA desde esta perspectiva, pero le faltó este pedazo, ¿sí? Y el estudiante no va a poder entrar en conflicto con usted porque le va a decir, pero profe, y usted le va a decir, sí, usted ya conocía la rúbrica y sabía que era lo que yo le iba a evaluar, ¿sí? Y como usted ya sabía la rúbrica y lo que yo le iba a evaluar, usted debía tener claros los tres aspectos que debía tener en cuenta, sobre todo para las normas APA. Y entonces, ¿qué es lo que le permite a usted esto? Le permite a usted decirle, mire, vea, desde lo procedimental usted hace muy bien su trabajo, pero desde lo cognitivo no. Ahí le hace falta reforzar. Y fíjense que por eso cada elemento de estos tiene que ver con esa evaluación personalizada de la que habíamos hablado al principio de esta sesión. Porque así yo puedo tener un diagnóstico de cada uno de mis estudiantes o de mis grupos de estudiantes y decirles hacia dónde deben moverse. Una vez ya diagnosticado eso, puedo planificar rutas de aprendizaje que tengan, ahora usted me dice, profe, son 200 estudiantes que yo tengo en un módulo. Sí, son 200 estudiantes que usted tiene en un módulo, pero la mayoría de esos, mire, yo tengo en este momento 100 estudiantes, que son ustedes. Y a los 100 estudiantes, yo ya sé en dónde están las fallas. Me explico. Algunos de ustedes son muy procedimentales, ¿sí? Caso claro, matemáticas y ciencias básicas. Algunos de ustedes son muy humanistas, ¿sí? Los sociólogos, antropólogos y los abogados, ¿sí? Y algunos de ustedes son muy prácticos, los que tienen que ver con todas las ciencias económicas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que dirigir mis discursos hacia los tres grupos sin descuidarlos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Profe, una orientación ahí un poco más allá del trabajo que yo creo que estamos entendiendo, pues Ajá. espero que nos vaya bien en esta última nota. Eh, pues con relación precisamente a eso, las normas APA pues tienen digamos que tienen una carga muy grande o un sentido, tienen una orientación profunda, Ajá. más allá de el margen, el estilo de letra, la fuente, pues las normas APA en su espíritu original Ajá. están diseñadas es para reconocer el trabajo de los otros autores. Y más, Entonces, en en, eso, profe John, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las normas APA desafortunadamente se han interpretado como simplemente el hecho de seguir una metodología de presentación de documento, cuando en realidad lo que las normas APA buscan es darle trazabilidad a la investigación, ¿no? exacto. Entonces, en mi caso Ajá. concreto, pero quiero pedirte pues asesoría en eso. Ajá. En mi caso concreto, si un trabajo de investigación viene con la referenciación de las fuentes directas, con las citas adecuadas, Sí. con las citas y las referencias, incluso para el parafraseo, si están Ajá. utilizando bases de datos indexadas, si utilizan términos mesh, si utilizan información académica validada que tiene sus DOI completos, Ajá. a mí, sinceramente, profe, me importa muy poco si el margen está bien, si son los 3 centímetros o los 3,5, si Ajá. la fuente fue 11, 12, 12,5. A mí realmente en lo práctico, en lo cotidiano, eso no me interesa. Si trae las referencias bien, perfecto, porque pues, lo que yo aplico es eso. Ok, Está ok. haciendo una trazabilidad de la información. Ok, profe, entonces fíjese lo siguiente, eso tiene que ver más con la parte cognitiva y entonces su merced aquí tiene ese espacio cognitivo en donde puede, digamos que, ajustarse acá. Mire, cuando usted dice aplica las normas APA y demás estructuras gramaticales de forma adecuada en el proyecto de investigación, entonces aquí usted lo que hace es cambiar y usted dice utiliza adecuadamente los modelos de referenciación y no incurre en plagio. Y da las 5 condiciones que vienen ahí de cuánto lo calificaría. Y en vez de colocarlo con 7, aquí el 7%, es decir, usted puede cambiar. A ver, aquí en vez de colocarlo al 7%, usted dice, para mí eso es muy importante. De esos 150 puntos que tiene bueno, el puntaje también lo pueden colocar ustedes. ¿Está claro? Porque es su módulo. Estamos aquí, el profe les colocó los 150 puntos y dice, para mí eso es muy importante, ¿sí? Entonces, como para mí es más importante ese componente, ¿sí? Yo no le voy a dejar que sean solamente 10 puntos, sino que le voy a colocar 20, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esos 20, usted dice, bueno, lo otro no es tan importante para mí, entonces le coloco 5 aquí y lo otro tampoco es importante para mí, le coloco los otros 5 aquí. Mantengo los mismos 150 puntos, pero le doy un peso relativo más importante a ese componente, ¿sí? Y entonces si el estudiante lo hace bien, ¿sí? Si el estudiante lo hace bien,
pues tiene una mejor nota, pero no deja de lado lo demás, profe, ¿sí? Porque Ok, si una bien, distribución, entonces se exacto, distribuye. sí, y es importante, profe, mire, vea, es triste lo que yo le voy a contar, ¿sí? Pero resulta ser que a nivel internacional muchos de los investigadores y de los pares académicos, adicional a ver todo ese componente de investigación tan espectacular que nosotros podemos llegar a tener, si se fijan en eso. Y entonces un documento le puede decir a uno, no es que no sigue las normas APA. Y a mí me pasó con un documento que entregamos con una compañera acerca de el desarrollo de una actividad de presupuestación para pequeñas y medianas empresas. Y nos dijeron, no, es que el documento no cumple con las normas APA. Y nosotros revise y revise y mire, ¿sí? Y cuando nos dimos cuenta era que en el documento que habíamos presentado en la tabla decía arriba el título y abajo la fuente. Y resulta ser que la norma APA dice ahora, no, es que la fuente va abajo y va escrita, el título va abajo y debajo del título va la fuente. Y yo decía, pero por esto nos rechazan a nosotros un documento y sí, nos lo rechazaron. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, profe, sí, listo, su merced le puede dar el valor a cada uno de los porcentajes dándole un componente muy importante a lo cognitivo, pero no se puede descuidar lo otro, porque de una u otra manera el chico a eso se va a enfrentar cuando salga al mundo real, ¿vale? Listo, listo, profe, muchas gracias, tiene toda la razón. Ok, listo, bien. Entonces, profes, miren, este ejercicio ya es un ejercicio de cierre, ¿sí? Y fíjense en lo siguiente, es básicamente resumir todo lo que hemos visto dentro de nuestro módulo de evaluación en un documento como este, ¿sí? Voy a ser muy conductivista y me perdonan que yo sea así y yo sé que a veces a ninguno de ustedes le gusta que le digan qué tiene que hacer, pero pues esto es lo que tienen que hacer. Entonces yo les voy a mandar este documento de los compañeros que, como les digo, ellos ya me dieron permiso escrito para poderlo utilizar y que ustedes pues lo modifiquen en función de lo que ustedes van a hacer. Lo que sí les pido son dos cosas. Lo primero, que hagan una revisión juiciosa, por favor, de el objetivo, las competencias de la unidad y que los dejen muy claros para ustedes. ¿Listo? Lo segundo, que no me vayan a utilizar nada de lo que está ahí. ¿Listo? Porque no tendría sentido. ¿Sí? Ese es un componente pues que no viene al caso. ¿Listo? Y espero no tener que hacer esa advertencia. ¿Listo? Pero hay una cosa adicional que sí tienen que hacer y es algo que adolece este documento. ¿Sí? Y fue, digamos que la única observación que yo le pude hacer a esta actividad. La pregunta es, ¿qué pasa si el estudiante tiene aceptable? ¿Qué pasa? Si el estudiante tiene aceptable en esta línea de la norma APA, o qué pasa si tiene aceptable en construye el documento escrito, o qué pasa si tiene aceptable en elabora, ¿cuánto saca? Fíjense que el profe aquí fue muy claro al colocar los puntos, pero no colocó cuánto en cada uno, y no podemos colocarlos todos aquí arriba. ¿Por qué? Porque fíjense que cada uno de ellos tiene una puntuación diferente. ¿Sí estoy siendo claro, profesor, o los estoy confundiendo? No, no, señor, yo estoy entendiendo. De hecho, en el ejercicio anterior, de la Ujú. entrega de hoy, Sí. personalmente yo a cada, o sea, hice como la rúbrica con la descripción y Ujú, posteriormente coloqué un valor ujú. a cada, una puntuación a cada atributo. Ajá, ok. Entonces, como Es- para tener la lectura en letras y la ajá, lectura en números. exacto. Entonces, gracias, profe Nidia, por darme esa orientación porque me parece algo interesante. Entonces, usted puede decir aquí la puntuación. Fíjense en lo siguiente. Entonces usted, no sé, esto es algo que en este momento podría funcionarles. ¿Listo? Control C y ustedes lo colocan aquí, control B. Y entonces le damos aquí para que nos ajuste las casillas. Ahí. No se alcanzó. Bueno. Ay, Dios. Bueno. Entonces le digo aquí, clic, y le digo ancho de la columna y le digo que me lo deje de 20, de 30 a todos. Uy, no, 230 no, 30. ¿Listo? Mucho, 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 mucho. Hagámoslo de 20. Ancho de la columna de 20. Entonces fíjense en lo siguiente. Entonces ustedes dicen aquí, listo, ¿cuántos puntos tengo? 5. Si el estudiante saca sobresaliente son 5 puntos. Y son 1, 2, 3, o sea, son
1, 2, 3, 4, 5. Pues fácil, entonces significa que el otro saca 4, el otro saca 3, el otro saca 2 y el otro saca 1. ¿Listo? Y ustedes van colocando la puntuación. ¿Listo? Entonces, casos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando son 20 puntos, por ejemplo. Entonces, si saca sobresaliente son 20. Si saca bueno son 16. Entonces usted dice, ¿por qué 16? Porque se van disminuyendo de 4 en 4 para hacer justas cada una de las casillas. ¿Listo? Si este es 12, si este es 8 y si este es 4. ¿Listo? Fíjense que nunca va a haber una puntuación de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabiendo que el puntaje es menos del 10% de lo que se va a obtener, entonces ya sabemos que ahí va a estar no aprobado. Fíjense que aquí arriba están los porcentajes de cumplimiento en función de los números, pero en porcentajes a veces es muy difícil leerlo, entonces es más claro colocarlo de esta manera. Otra forma en la que lo pueden hacer metodológicamente, ¿listo? Es que insertan columnas debajo. Perdón, insertar. Filas debajo. ¿Listo? Entonces aquí fácil. Usted llega y dice, esto lo combino. Centrar. Perdónenme. Voy a demorar un poquitico con esto, combinar y centrar. Combinar y centrar. Hasta ahí. ¿Listo? Y aquí usted dice, ah, bueno, son 5 puntos. Entonces esta casilla vale 5. Esta vale 4. Esta vale 3. Esta vale 2. Y esta vale 1. ¿Listo? Y aquí usted centra y coloca en negrita para que eso quede debidamente referenciado y escrito. ¿Estamos? Entonces cualquiera de los dos métodos es válido, profe. Lo importante es que sepamos cuánto es la puntuación de cada uno de ellos y ya después de eso, entonces lo que nosotros hacemos es simplemente cuando se califica, llenar los espacios en amarillo o en el color que a ustedes les guste o si lo quieren tachar, bueno, en fin, ¿sí? Y ya lo único que uno hace es suma de columnas y con eso obtiene ya la nota del estudiante en puntos. ¿Está claro, profes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, una pregunta. ¿Esta Señor. actividad también es individual? Es que estoy viendo que en el ejemplo es grupal. Muy bien, profe. Gracias por hacer la aclaración. Fíjense que en todos los entregables de nosotros han sido individuales. ¿Y por qué esta vez se decidió que se hiciera individual? Eh, Suena un tanto eh, grosero lo que les voy a decir, me perdonan, profes. Si alguno de ustedes se ofende, ofrezco excusas de antemano, pero resulta ser que en los módulos pasados la mayor queja que habíamos tenido era que desafortunadamente muchos de los profesores por las múltiples ocupaciones en las que estaban terminaban o no aportando al trabajo en colaborativo o terminaba haciéndolo un solo compañerito y terminaban todos pues llevados en coche, ¿sí? Entonces, esta vez quisimos evitar eso y hacer un poquitico más eh, directo el proceso para que no exista ese tipo de excusa. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, profe, sí, todas nuestras actividades en este módulo, las 4 han sido individuales y esta no va a ser diferente, también va a ser individual. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quedó claro cómo vamos a hacer la rúbrica, profes? ¿Es entendible? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Señor. listo. Entonces, compromiso mío, ya les envío esto al correo, profes, ya se los envío para que lo tengan allá, la rúbrica de ejemplo, así se va a llamar, rúbrica de ejemplo. Lo voy a dejar con esa casillita de debajo por si lo quieren hacer así, igual de hacerlo de otra manera, pues también lo pueden hacer. Pero sí es muy importante, profes, que me lo entreguen en este formato de Excel para yo poder hacer las correcciones pertinentes. ¿Listo? De todos modos, si durante la ejecución de esta rúbrica ustedes presentan inconvenientes, acuérdense que nosotros estamos siempre dispuestos como tutores de ustedes a ayudarlos y apoyarlos. Y si hay alguna pregunta adicional, pues tenemos la sesión del sábado todavía, tenemos tiempito de aquí hasta allá para ir avanzando y la del domingo. ¿Listo, profes? ¿Listo? Perfecto, profe. Bueno, entonces hasta ahí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, y si no, ¿Y hoy firmamos asistencia, profe, o es necesario que volvamos el sábado? no, menos mal me acordó, profe, listo, ya, listo, ya me acordé. Sí, ya está abierto mi Socrative, entonces aquí ya están ustedes, les voy a dar el vínculo de Student,
ahí en el chat para que puedan ingresar. Listo. ¿Dónde estoy? Mentiras. Me pasé. ¡Ay, perdón! Aquí. Chat, aquí. El chat. Clic aquí, control B. Entonces acuérdense, entran con Socrative Student. Listo, ahí está el vínculo. Y ahí escriben Fundat. Una sola pregunta que es el nombre de ustedes, ¿vale, profes? Listo, profe. Señor. Bueno, entonces no siendo más, profes, les agradezco muchísimo. Espero tenerles las notas de la actividad que me están entregando el día de hoy, el día jueves, para que tengan ya su realimentación y una vez recordarles otra vez, profes, el foro cierra el día 26. El foro cierra el día 26. Entonces, importante que participen en el foro para que estén muy pendientes de esa actividad. ¿Listo? Perdónenme un segundito. Les voy a dejar un momentico el micrófono. Permítanme un segundito. Listo. Vale. Entonces, no siendo más, profes, les agradezco muchísimo. Voy a dejar esta grabación de esta sesión ya actualizada en el canal de YouTube para que lo puedan consultar hoy. Me demoro creo que por ahí unas 2 horitas en hacer el proceso. ¿Listo? Y Tranquilo, profe. cualquier cosa me cuentan. ¿Listo, profe? Ahí estamos Profe, diciendo. muchas gracias. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Buenas A noches. ustedes, Gracias. muchas gracias por estar Muchas el día de gracias, hoy. profe, por la orientación. Gracias, hasta luego. Bueno, que Gracias, tengan- profe. hasta luego, gracias. Gracias, profe, por su tiempo. Muchas gracias. No hay de qué, profe. Profe, Que estén muy bien. muchísimas gracias, Muy todo muy amable. claro, muy amable. Hasta Muy luego. amable. Gracias.